tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Entonces, buenas tardes. Entonces vamos a ver los últimos capítulos de la apasionante historia de Guatemala, digo yo. Y hoy va a ser corto porque ya nos quedaban pocas, pero todavía nos vemos el lunes por última vez, digo yo, para algunas consideraciones o algunas recomendaciones. Y todavía creo que estoy buscando un poquito de material más solo como complemento del gobierno de don Jimmy Morales y de Otto Pérez, que un poco todavía. Entonces, el día miércoles, ahí se recuerdan que no hay clases. El día miércoles es el día 20 de octubre, día de la revolución. Permítame, solo voy a traer Entonces nos estaríamos viendo prácticamente el próximo lunes. Yo creo que ya la mayoría tiene sus notas por ahí, entonces no ha habido ningún contratiempo, ya muchos van bastante bien por ahí en la clase. Entonces, el gobierno de Oscar Berché, 2007, está más este señor, pusieron mal por acá. Permítame un momentito. ...2004, 2008... ...20.074... ...y ese lo vamos a borrar. En el 2003 gana las elecciones en la segunda vuelta con el partido Gana. Ese Gana era una parte del partido, del grupo de seguidores, especialmente del Partido de Avanzada Nacional. Berché siempre fue de la línea de Álvaro Arzú, pero motivos oscuros todavía se rompió esa relación entre Arzú y Berché. Ambos habían sido, incluso Berché, alcalde capitalino también, y era un puente, un trampolín especialmente para llegar. En el discurso inaugural, en el que prometió un trabajo continuo de su gobierno para el fortalecimiento de instituciones del Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad dentro del país. El 21 de junio del primer año de gobierno de Berché, el Congreso de la República aprobó las reformas al impuesto sobre la renta, ICR, y la creación del impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz. Nosotros siempre, casi todos los gobiernos tocan los acuerdos de paz, pero realmente creo que solo lo toman como una bandera de carácter político, porque al final el cumplimiento de los acuerdos de paz ha ido en deprimento. A ustedes muy poco se hace, especialmente por el bienestar y por las promesas de campaña que se realizan. En el mes de agosto presentó el Plan Económico y Social Vamos Guatemala, el cual priorizaba la armonía social, la activación económica y la competitividad a través de Guate Solidaria, Guate Crece y Guate Compite. Pero esta era un enfoque dirigido especialmente
al sector empresarial, ¿verdad ustedes? Porque al final la pobreza va a seguir manifestándose durante este y los gobiernos de turno, ¿verdad? En el 2005 sufrió uno de los peores desastres naturales de su historia, el paso del huracán Stan, el cual sembró el caos en el país, ocasionando centenares de víctimas mortales y desaparecidos, así como una cifra incalculable de damnificados. Oscar Berche declaró el estado de calamidad pública y hasta en la actualidad mucha de la destrucción del huracán Stan sigue vigente en algunas comunidades para ustedes. Entonces el asunto no se trató realmente como era. En lo que respecta al tema de la violencia, En lo que respecta al tema de la violencia y de seguridad, durante el 2006, estos aspectos aumentaron considerablemente dentro de las cifras existentes del país, mayoritariamente en la muerte de mujeres. Asimismo, en este año ocurrió la toma del centro penitenciario Pavoncito, en el cual se dio muerte a varios reos por la falta del supuesto pago al nuevo director del sistema penitenciario. Fue, digamos, muy comentado a ustedes, fue un operativo terrible. Prácticamente adentro del penal, en ese tiempo estaba este señor que está de presidente hoy, también como director del sistema penitenciario, Yamatei, y prácticamente las autoridades policíacas ingresaron y del ejército ingresaron y ejecutaron especialmente a varios reos de alguna manera que tenían un historial delictivo bastante terrible, ¿va? Por mi parte, va ustedes, como yo pienso así, no puedo, si fuera abogado no pensaría así, ¿va? Pero muy poco, para ustedes solo 7 mataron, desafortunadamente hubieran matado más. Y después, porque era terrible, ¿va? Ustedes no estaban tan de moda posiblemente las cuestiones de las maras, sino que eran los famosos paisas. Grupos sanguinarios, personas que dirigían bandas sanguinarias, especialmente en todo el territorio de Guatemala. Esto de alguna manera después le va a crear cierto conflicto a ciertas autoridades, como especialmente, vamos a ver más adelante, fueron capturados especialmente los directores de la policía y de gobernación en aquel entonces, y creo que solo uno anda huyendo y están por delitos. Uno está en Suecia, me parece, y el otro no me acuerdo dónde estará, pero les cobraron factura. Pero fíjense que hubieron ciertos civiles que acompañaron este tipo de incursión, especialmente en Pavón. Pero como la poca visión o estrategia que se dio, algunos de ellos actuaron con el rostro descubierto a ustedes. Hay un par de hermanos por ahí, medio conocida de vista uno de ellos, porque creo que estudiaba allá en la facultad, era antropólogo, arqueólogo, creo que era, y su hermano. ¿Qué andaban haciendo ahí? No me pregunten, usted no sabe. Al final, cuando todo se calmó, bueno, mataron a los 2 hermanos para ustedes como represalia, pero ya dentro del penal, y a otros que habían participado especialmente en esta incursión que se dio, porque pensaron que de alguna manera ya no iban a tomar represalias este tipo de personas, y sí, fue bastante fuerte, ¿va? Otro hecho importante dentro del gobierno de Berche a finales de 2006 fue la crisis del sistema bancario, como por ejemplo la quiebra del banco del Capeo, a ustedes. A principios de 2007, la crisis del sistema bancario también quebró el Banco de Comercio. Desafortunadamente, a ustedes, miles de personas se vieron afectados, especialmente en esta quiebra de estas empresas, que de alguna manera como que no se podía haber desaparecido el dinero. Ustedes lo invirtieron en otros activos y al final no se logró recuperar los activos en Panamá, parece. Muy pocas personas terminaron en la cárcel.
En el caso del Bancomercio se logró recuperar un poquito nada más para unas cuantas personas, pero en general siguieron afectando, miles de personas fueron afectadas especialmente con sus ahorros para ustedes. Se incrementó la violencia, fueron asesinados 4 diputados salvadoreños del Parlacén, para ustedes, los quemados. Nunca se aclaró bien cuál era la situación, si se equivocaron o eran personas que llevaban drogas, ¿no? Nunca se aclaró. Al final esto manchó la imagen especialmente del gobierno de Bercheva. Tal vez lo más significativo de su gobierno es que se realizaron importantes obras para ustedes, como la construcción de varias autopistas de Guatemala, entre ellas las del Rancho hacia Guatemala, la remodelación del aeropuerto internacional. Durante el gobierno de Berché se dieron tensiones con la Casa Blanca debido a un incidente en que su hijo mayor fue arrestado en Miami por conducir bajo los efectos del alcohol y posiblemente bajo efectos de la droga, ¿va? Entregó la banda presidencial especialmente a Álvaro Colón en 2008. El gobierno de su sucesor, Álvaro Colón, le acusó de haber dejado una deuda flotante de 4 mil millones de quetzales. Hoy en día se dedica a la administración de sus empresas, teniendo como sede la zona 14. Pero realmente él es un finquero a ustedes de considerable fortuna. Era hijo de inmigrantes también, de alguna manera. Y lo que podemos considerar, en todo caso, los errores de Berché, de alguna manera, es que fue un gobierno mediocre a ustedes. Así se le consideraba. Digamos, razones por las que de alguna manera perdieron las elecciones. Digamos, Eduardo Stein que era su vicepresidente, había sido una persona muy cercana a los movimientos guerrilleros, digamos que era de tendencia ideológica izquierda a ustedes, pero su presencia fue más de carácter diplomático a ustedes. Entonces, dentro de las causas que de alguna manera hicieron que el gobierno de Berché perdiera elecciones, digamos, primero, miles de personas perdieron los ahorros de su vida. Porque el gobierno, digamos, y la superintendencia de bancos y el Banco de Guatemala no tomaron las medidas preventivas indicadas y cuando decidieron de actuar terminaron de acelerar la quiebra del tercer banco más importante del país, ¿verdad? En aquel entonces también que había sido Bancafé. Segundo, la incapacidad de las autoridades, en todo caso, en cuanto miles de guatemaltecos fueron condenados especialmente a la ruina por el colapso financiero del Banco de Comercio. Empresas y personas fueron objeto de una descarada estafa sin que las autoridades, digamos, financieras se dieran por enterados en aquel entonces. Lo increíble es que las autoridades del Banco de Guatemala y la superintendencia de bancos siguieron tan campantes disfrutando de sus jugosos sueldos como si nada hubiera pasado. Ustedes, era triste poder compartir con la gente que de alguna manera tenía sus ahorros ahí ustedes, porque supóngase que eran de muchas personas jubilados que habían guardado ese dinero para disfrutarlo para su vejez, ¿va ustedes? Y de un momento a otro encontrarse sin un centavo o tener, digamos, esos activos especialmente para sus hijos, etcétera, fue terrible, ¿va ustedes? Algunas personas fallecieron en ese intento de poder recuperar el dinero y otros obviamente terminaron destrozados emocionalmente, ¿va ustedes? Por 6 meses, digamos, ¿no? En Guatemala, caso único, no hubieron billetes en los bancos, insólitamente en el gobierno de Berché. Por primera vez en la historia, por una imprevisión monumental del Banco de Guatemala, no hubieron billetes suficientes en los bancos y no se podían ni pagar las planillas de las empresas y hasta los turistas no podían sacar dinero de los cajeros automáticos. Fue una situación bien penosa y vergonzosa, especialmente para Guatemala.
Una cuarta sería permitieron el despilfarro y el manejo arbitrario de millones de quetzales en el marco en el cual muchos diputados de distintas bancadas eran gestores directos de proyectos. Decidían qué hacer con los recursos y seleccionar a dedo las empresas que tendrían a su cargo la ejecución de los mismos. Por eso es que a veces la gente no comprende mucho en el sentido de que los diputados tienen salarios, digamos, bajos, ¿va? Ustedes, en comparación con otros funcionarios, pueden ser bajos, ¿va? Para la investidura que tiene. Pero el negocio redondo que se hace especialmente en el Congreso es la relación que tienen para determinados proyectos dentro de lo que son sus departamentos o municipios, en el cual en aquel entonces era dedo. Entonces, que designaban a cualquier empresa, y las empresas obviamente les entregaban entre el 10, 15 o 20%, convirtiéndose prácticamente en millonarios de la noche a la mañana, ¿va? Por eso es que es un negocio redondo ser diputado. No puedo decirles a ciencia cierta si todos son unos corruptos, ¿va? Pero creo que un buen porcentaje mayoritario por excelencia están inmiscuidos en este tipo de actividad actualmente, ¿va? Ustedes. La inversión pública en términos reales decreció durante buena parte del gobierno. Los grandes rezagos sociales que afectan a la sociedad guatemalteca, la inversión pública fue insuficiente y mal priorizada. Aquí te habla de la remodelación del aeropuerto, pero no quedó completa, ustedes, inconclusa. Incluso durante los 2 últimos gobiernos han tenido que hacerle unas pasaditas nada más al aeropuerto, pero nunca se termina de arreglar para ustedes. No sé cuál es al final, en la actualidad. Yo me imagino que va a ser un negocio muy grande al final, porque hasta los baños están en unas condiciones bastante pésimas para ustedes. La gente que ha asistido ahí no le dan ganas de ni ir a los baños, en mal estado, se sale el agua, etcétera, a ustedes. Entonces, ahí hay mucho que ver. La deuda interna llegó a Berché a 11,000 millones de quetzales en el curso de 4 años. Y eso fue una herencia que de alguna manera dejó al gobierno, especialmente de Álvaro Colón. Otro de los elementos también complicados es que el kilovatio hora que pagan los guatemaltecos es el más caro de Centroamérica. Y el gobierno de Berché pues, fue incapaz de tomar medidas adecuadas para aumentar la oferta de la energía hidráulica. La contaminación de los ríos, lagos y capas freáticas creció alarmantemente en los últimos 4 años. Ya ustedes han podido observar que las aguas residuales, especialmente donde va toda la contaminación, prácticamente ha tenido mucho controversia, especialmente con Honduras, porque es el que está recibiendo casi toda esta desechos, especialmente sólidos, y ha demandado ante las autoridades internacionales a modo de que se castigue a Guatemala, especialmente en el sentido de que pueda tomar las medidas preventivas, especialmente para que no siga contaminando especialmente a los ríos hondureños, ¿verdad? Pero es bastante difícil porque esta situación es una situación de socialización, especialmente entre la ciudadanía. Ustedes, los índices de delincuencia fueron en el gobierno de Berché altos para ustedes. Para aquel tiempo podríamos considerar unos 2.500 delitos mensuales y un crecimiento de un 15%, deficiente en el manejo y administración de la seguridad en el gobierno de Berché. La muerte de los 4 diputados, ¿verdad?, ejecutados inexplicablemente, la de los policías y ajusticiamiento de los policías capturados en una cárcel de alta seguridad, queda registrado como uno de los hechos más lamentables de la historia. Y así podríamos considerar que este gobierno de Berché pues, pasó sin pena ni gloria a ustedes. Lo único relevante, como les decía anteriormente, había sido la situación de las autopistas en Guatemala. Y aquí tenemos otro
gobernante para ustedes. Desafortunadamente, tan censurado y tan criticado en todos los ámbitos que se dio. Casi no se conocía mucho a Álvaro Colón. La única situación, digamos, conocida por él era que había sido sobrino, especialmente de Manuel Colón Argueta, a ustedes, y se le relacionaba de alguna manera con el presidente en ese entonces, el ex candidato presidencial en aquel entonces y dirigente del Frente Unido de la Revolución, Álvaro Colón. De alguna manera, pues, yo hasta lo hallé bien difícil, no sé cómo fue que llegó Colón especialmente a gobernar el país. Era tal vez muy buena persona, pienso yo. Desafortunadamente para él, digamos, primero había sido viceministro y había sido director del Fondo Nacional para la Paz, entre 1991 y 97, y se había convertido en una de las figuras públicas más importantes en aquel entonces. Nosotros, digamos, los viejos, por lo menos conocíamos un poco, lo podemos vivir un poquito más a Colón, especialmente porque de alguna manera creíamos también que el hecho de llegar a un partido con tendencias un poquito más democráticas podía dar origen, digamos, a ciertos cambios en Guatemala, ¿no? Pero en el 2008, digamos, fue el escenario del estallido de una crisis económica internacional derivada en primera instancia del incremento de los precios del petróleo, materias primas y alimentos. Desafortunadamente, el gobierno de Guatemala, como cualquier otro gobierno, depende de los precios del petróleo a nivel internacional, para ustedes. Otro elemento que de alguna manera se le criticó mucho a ustedes fue la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, en la cual surgieron acusaciones contra el presidente Colón y la primera dama, Sandra Torres, y el secretario privado de la presidencia, en una situación bastante compleja a ustedes. Incluso fue una situación que el mismo Rosenberg, en una grabación, manifestaba el hecho de que Álvaro Colón lo iba a asesinar. Fue un relajo a ustedes. Nadie, al final se pudo comprobar que Colón no había tenido ningún tipo de acción en esta situación, sino que como que era una trama bien complicada, especialmente por la relación que él mantenía con una novia, con el suegro, e incluso se habla especialmente que prácticamente él fue el que se mandó a automatar a ustedes, pagaron unos sicarios y él ya sabía que lo iban a matar, y de alguna manera se había sentido emocionalmente muy entristecido por la muerte de su novia. Él creía que de alguna manera lo habían hecho lo habían hecho a propósito, especialmente el gobierno de Colón, y en un acto de venganza, aparentemente se crean, ¿verdad? Mucha gente salió a manifestar, especialmente clamando por un golpe de Estado a ustedes con este tipo de relación, porque fue muy comentado ese video, y con el tiempo se pudo esclarecer que no había sido así, ¿verdad? En el 2010 se corrió un rumor de presunto fraude electoral con origen en el Registro Nacional de Personas RENAP, insistiendo en el hecho de que el gobierno interviniera a ustedes para este tipo de actividad, pero al final se quedó. RENAP siempre va a ser una
institución a veces muy cuestionada por el tipo de documento que maneja a ustedes, que puede dar lugar a falsificar documentación, especialmente de cualquier persona, siempre y cuando se tengan los contactos necesarios, ¿no? Otro hecho lamentable durante el gobierno de Colón fue la muerte de Facundo Cabral en la ciudad de Guatemala. Eso fue terrible, ¿no? Ustedes, tal vez los que no han escuchado a Facundo Cabral en música, especialmente era un compositor, un cantautor muy connotado mundialmente a ustedes, pero tampoco se le puede atribuir directamente a él, ¿verdad? Sino que fue una circunstancia aparte de una persona, creo que está detenida en Costa Rica o Guatemala, no me recuerdo mucho, pero fue un impacto negativo, especialmente por la seguridad que podía ofrecer el gobierno en aquel entonces de Colón. Digamos, la mayor fortaleza política de Colón era un poco juicioso, reflexivo, mesurado, digamos, era muy bueno para negociar, pero de alguna manera también lo llevó en ocasiones al borde de las ruinas. Era un gran manejador de crisis, de alguna manera la esposa de Colón, digamos, doña Sandra Torres, tuvo mucha influencia, especialmente en su gobierno. Por X razón uno se entera a veces ciertas cosas, ¿verdad? En las sesiones de ministros, prácticamente ella era la que llevaba la batuta de todo. Ella era la que tomaba las decisiones. Colón se vio como marginado, humillado, no sé si el amor produce ese tipo de cosas para ustedes, que le dio la señora al señor pero prácticamente la que gobernó fue Sandra Torres. Nos decían, cuando llega a las sesiones de ministros, no es señor ministro, usted era destacarle de insultar a estas autoridades, para ustedes, con la venia especialmente del presidente. Y entonces, incluso algunos ministros decían, pues nosotros somos parte del equipo de Colón, pero no de la señora. Ustedes, muchos de ellos tuvieron que aguantarse las humillaciones, porque especialmente tenía tanto poder que colocaba y podía despedir, digamos, a cualquier ministro a su antojo e ir colocando muchos de sus allegados en las diferentes instituciones del Estado. Ustedes, lo que sí conformó fue un equipo de trabajo político en todo Guatemala. Ustedes, la UNE, creo que todavía, aunque ahorita está bastante fragmentada, en el pasado, en las elecciones pasadas, era el único que tenía presencia en toda la República, porque había sentado buenas bases Colón, pero a raíz de las disputas, especialmente parlamentarias entre de los dos grupos de la UNE, estos se dividieron, y entonces yo creería que la UNE hubiera ganado si la señora no se postula como candidata de presidente. A ustedes, todos los que tenemos claro bien el panorama en aquel entonces, la que gobernó fue ella, y realmente con voz cantante. A ustedes, ella había sido una persona dedicada especialmente a la elaboración de prendas, especialmente para el extranjero. Y por lo que se decía en aquel entonces, las empresas que tenían trataban a las personas requete mal. Ustedes, es una persona que quien la mira hoy, pero el que conoce de cerca toda cómo era la señora, era jodida. Ustedes, era tanta su ambición, no le alcanzaron 4 años, aparte de los negocios. Ustedes, negocios, ella lo que sí fue muy hábil, muy inteligente. Ella nunca firmó nada a usted porque no era ella, estaba como primera dama, pero todos los negocios ella los hacía a ustedes. O sea, en la voracidad de querer ser presidenta le hace conceder de alguna manera algún tipo de convenio con su esposo, Álvaro Colón,
Solo así podía participar ella como candidata presidencial, ¿verdad? Porque no, si hubiera estado unida con Colón no podía por el círculo consanguíneo muy cercano y lo prohíbe la ley electoral. Y se divorció a ustedes al final del pobre Colón, una persona que quedó totalmente afectada emocionalmente a raíz. Yo creo que aparentemente había sido un matrimonio por conveniencia, pero el señor estaba muy enamorado de ella, ustedes. Señora nacida en Petén, lugar fronterizo. Incluso hoy una de sus sobrinas todavía sí fue detenida, especialmente por los negocios que hacían, especialmente entre ellos. Desafortunadamente, pues, para Colón, la señora no volvió a juntarse con él, para ustedes. Se quedó esperando con los colochos hechos. Y ella siguió activamente participando. Se dice, ¿va ustedes? No, se dice que fue parte de un grupo guerrillero, pero hasta el final, pues, no se sabe, ¿verdad? Lo que sí estuvo unido con una persona que había estado en el movimiento guerrillero y el cual había tenido ya ciertos muchachos, ciertos hijos. Se firma el acuerdo de la Unión Europea Centroamericana. En el 2011, en el 15º aniversario de los acuerdos de paz, el presidente Álvaro Colón es nombrado embajador de la paz. Esto dado que la Secretaría de la Paz nombró al presidente Colón embajador de la paz por su participación activa en el Fondo Nacional para la Paz. Esto de alguna manera fue parte de lo que era el gobierno, ¿va? En el diciembre de 2009, integrantes del Foro Económico durante el TEDIUM, quiere decir la misa de acción de gracias realizada en la Catedral Metropolitana en conmemoración de los 13 años de los acuerdos de paz, señalaron que la paz ha sido manchada por la violencia, el crimen organizado, el deterioro especialmente del medio ambiente. Durante la conmemoración de los 13 años de los acuerdos de paz, al iniciar la celebración religiosa, el sacerdote José Colmenares indicó la cifra de los asesinatos después de la firma de la paz no hacen diferencia con el número de víctimas del conflicto armado interno. En el 2011 se da la apertura de archivos militares, se hicieron públicos los archivos militares relacionados con las violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Resumen de los 4 años de gobiernos. El índice de desarrollo humano de 2011 ubicó a Guatemala en el lugar 131 de 187 países calificados únicamente por encima de Haití en toda América. El índice de desarrollo humano del 2008, año en que Álvaro Colón tomó posesión de la presidencia, Guatemala ocupa el lugar 118, por lo que durante el periodo presidencial de Colón, Guatemala bajó 13 escaños en la clasificación. En el tema de seguridad, durante el gobierno de Álvaro Colón, según la Declaración de Ginebra sobre violencia armada y desarrollo de Guatemala, es el 7º país del mundo con la tasa más alta de muertes violentas. En el tema de educación, el gobierno de Guatemala, el gobierno de Colón terminó el ciclo escolar con 90 días, cuando oficialmente los ciclos escolares deben durar 154% menos, debido constantemente a las huelgas, especialmente de los maestros. En el tema del empleo, el presidente Álvaro Colón prometió en su campaña electoral, se ufanaba, especialmente Colón en aquel entonces. Ustedes no sé si han oído hablar a Colón, ¿verdad? Álvaro Colón. Medio se le entiende a veces, ¿verdad? Por su dificultad que tiene, creo que labio, no sé si tuvo labio leporino o algo por el estilo. Ofrecía 700,000 trabajos nuevos. Sin embargo, la tasa de desempleo no se redujo, sino más bien la aumentó al 3.2% en el 2007 hasta 5.9% en el año 2010, según informaciones de trabajo. Entonces, esto de alguna manera pues demostraba que el gobierno pues no había sido algo significativo. En el aspecto económico, durante el gobierno de Álvaro Zul, la deuda externa contraída para sufragar sus políticas públicas aumentó a 3.900 millones en el 2008, que tomó posesión a 17.500 millones.
O sea, aquí estamos hablando que de alguna manera cada gobierno que llega, en lugar de bajar especialmente la deuda interna, aumenta, porque las necesidades, la explosión demográfica es demasiado grande, y porque en Guatemala si algo tenemos es que hay un alto grado de corrupción en todas las esferas institucionales del gobierno. Entonces hace imposible que esa deuda se pueda pagar, y siempre nos dicen con cada gobierno, cada año, sí, nuestros nietos van a pagar, no sé cómo la van a pagar ustedes. La única manera de pagar la deuda pública es que la condonaran. De lo contrario, jamás se puede pagar para ustedes. Va a llegar un momento en que ya crédito no le van a dar a Guatemala. Del lado positivo, implementó el programa social Mi Familia Progresa por medio de transferencias condicionadas y las bolsas solidarias. Es el primer programa social que realmente ha sido realizado con constancia. Fue un programa más o menos similar. La señora lo tomó de Brasil. De alguna manera llenó las necesidades, especialmente de sector de la población de Guatemala, especialmente más pobre. Algunas personas lo critican especialmente por el hecho de que dice ¿para qué estarles dando? Se les da. Mejor hay que crear empresas, crear fuentes de empleo para que la gente pueda ganarse. ¿va? De lo contrario, es mal acostumbrar a las personas a todo lo estar recibiendo sin hacer absolutamente nada. Pero eso lo dicen algunos para ustedes, pero cuando uno vive la realidad en el país, mira tanta gente pobre, realmente las condiciones de carácter laboral son bastante limitadas. Hay gente que sí, obviamente no le gusta trabajar por nada. Yo miro los periódicos todos los días y hay cantidad de empleo para ustedes, pero muchas veces piden con experiencia para ustedes y salarios hoy mucho más bajos. El día que ustedes se gradúen de abogados, solo que estén bien conectados en la política, pero de lo contrario, o contactos con otros compañeros, pero las condiciones cada año son más fuertes, ¿verdad ustedes? Así que hay que trabajar, ¿verdad? También se vio el esfuerzo en la política de gratuidad en los aspectos de la educación y la salud, dada la creación de los diversos programas sociales, entre los cuales cabe mencionar el programa de escuelas abiertas, creo que eran los fines de semana, especialmente para que los niños no pudieran hacer diferentes tipos de actividades culturales y deportivas para ustedes. Era una buena medida, obviamente, para ustedes. La educación alcanzó la totalidad de la cobertura en primaria, el 98%, la permanencia el 77% de los alumnos en las escuelas y el incremento del 87.4% del índice de alfabetización. Pero esto se dio porque de alguna manera hubo una motivación de carácter económico con respecto a darle por cada niño que llegaba a las escuelas, se le otorgaba a las madres de familia 300 quetzales para ustedes. Entonces ya era una ayuda, especialmente para una persona que no trabaja, que está en condiciones paupérrimas, mandar a su hijo que le den 300 quetzales, pues obviamente se daba a ustedes. Hubo reducción de la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años. En aspectos de macroeconomía se mantuvieron estables. Creo que aquí también se abrieron los comedores solidarios de alguna manera. Los comedores solidarios siguen estando vigentes, ¿verdad? Yo siento que es una ayuda a muchas personas con un salario. A ustedes, a veces en los comedores solidarios incluso se criticaba. La gente de todas maneras critica de todo. Ustedes había personas que ahí llega gente con saco, que no sé qué, o con moto y todo, pero usted puede andar con saco, pero no cargar ni un centavo en el bolsillo. Usted puede cargar su moto, pero solo cargará para lo de la moto, no para poder, porque las condiciones económicas en el guatemalteco de clase baja son bastante paupérrimas. Entonces pagar, no sé si se paga lo mismo, un quetzal y 3 quetzales por un desayuno y 3 por un almuerzo, creo que de alguna manera llena a usted, pero es estar vacío. Y las condiciones higiénicas eran bastante buenas para ustedes. Yo invité a algunas de mis alumnas de la San Carlos a almorzar ahí y que no se animaron, les dio pena. Yo les dije, no hombre, vamos, yo las invito, les dije, y quiero que conozcan
cómo se desarrolla, cuál es el ambiente. No se animaron a ustedes, eran de plano que se equivocaron de universidad, dije yo, pero ni modo. Entonces, esto es con respecto a Colón. Hubo avances para ustedes. Otra situación que fue muy, muy positiva, esos me lo contaron otros compañeros que amigos de mi hijo que trabajaban en los hospitales y me decían, mira vos, en los hospitales si algo tuvo con Colón es que medicina nunca faltó a ustedes. Siempre hubo una atención muy significativa, especialmente para los pacientes, no es casi nunca escaseó. Se crearon muchas clínicas móviles, especialmente en el interior de la República, como centros de salud. El problema de los gobiernos en general, ¿verdad? Ustedes, es que cuando se contrata a una persona por 029, es difícil que le paguen inmediatamente a ustedes. Hoy estos hicieron el esfuerzo en pagar como en 2 meses a ustedes, cosa rara por 0.29, pero especialmente por las situaciones del COVID, a ustedes, especialmente a los médicos, porque los médicos se han quejado siempre de que el pago es impuntual, ¿verdad? Entonces fueron pocas las situaciones que se dio. En Guatemala hay una sandrofobia a ustedes. Con la señora, digamos, con ella imperaba la disciplina estricta, fuertes ritmos de trabajo, pero le faltó, digamos, objetividad en la realidad que estaba haciendo. Ella trataba de ganarse el clientelismo, especialmente en estos programas sociales para ustedes, con el propósito fundamental de llegar a la presidencia. Se le asociaba mucho a una ideología, digamos, socialista a ustedes, solo que en el siglo XXI. Pero lo que pasó algo bien raro, la señora fue totalmente, se convirtió en enemiga pública de la población, especialmente, no de toda la población, por cierto, pero sí de clase media para arriba, por la situación de todo lo que el ansia de poder con que quería llegar. Y ya vieron ustedes que creo que 2 o 3 veces ha intentado llegar y ahí se ha quedado. Entonces, eso ha sido una situación que de alguna manera se estaba, ¿no? Incluso se llegó a afirmar, digamos, en aquel entonces se entró en negociaciones incluso con estos señores de la Asociación de Veteranos de Militares, de alguna manera de tratar de más adelante, si ya llegaba de gobernante, de pagarles, hacerles una compensación económica que hasta ahorita parece que les van a hacer. Para ustedes, la señora estaba dispuesta a firmar hasta con el diablo con tal de llegar a la presidencia. Sin embargo, el malestar y la fobia, especialmente en la población, le cobró factura a ustedes. Tal vez en los sectores más sencillos tuvo una considerable cantidad de votos, pero no fue suficiente, especialmente para este tipo de gobierno. Se pensó de alguna manera llevar a mano dura. Se decía que Guatemala necesitaba un gobernante que controlara especialmente lo que era la violencia en Guatemala y todo lo que era de las maras para ustedes. El general Otto Pérez Molina, general retirado especialmente del ejército de Guatemala y político guatemalteco, fue miembro incluso de esa élite esa de Caibil y firmó parte de los acuerdos de paz en aquel entonces. Incluso tenía la idea de legalizar el consumo y tráfico de la marihuana a usted, para evitar que esto ya no se convirtiera prácticamente en un negocio. Esto era parte de los que se dio. En el caso del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, del Partido Patriota, 2012-2016, el gobierno más corrupto de la historia de Guatemala, dicen a ustedes, pero
ustedes mismos lo van a vivir. Ustedes mismos lo van a vivir, fíjense, a través del tiempo, de los años de vida que tengan, conforme los gobiernos que se dan. Cada gobierno que llega es más corrupto. El de Otto Pérez se queda corto con Jimmy Morales y Morales se queda corto con ustedes, y no sé qué nos depara. Y nosotros como ciudadanos percibimos eso, pero no nos dejan opciones de votaciones, especialmente en ese entonces. Entonces, nos queda solo un par de diapositivas para el día lunes entrante y terminamos el contenido del examen para el final. Y ya estaríamos únicamente para esperar para los exámenes finales. Así que pónganse a estudiar un poquito por ahí las cuestiones. Yo creo que no está complicado. Que les iba a dar, mejor el lunes les voy a dar algunas situaciones con respecto, aunque se lo dije al principio de semestre, al principio de año, cómo son las cuestiones, porque parece que a la compañera de secretaria le piden mucha información con respecto a escuela de ustedes, cómo se da la escuela de vacaciones y cómo se da el ingreso a tercer semestre, ¿va? Como todo va a ser por línea, ¿va? Entonces por ahí los voy a ir guiando conforme se dan las circunstancias para el próximo semestre. No sé si vamos a tener la oportunidad, yo lo dudo un poquito, tal vez para el segundo semestre que podamos llegar a clases presenciales, siempre y cuando hay una cantidad bastante significativa de personas vacunadas. En la ciudad capital, por lo menos, el índice de contagio ha bajado enormemente porque la ciudad capital es la que más se ha vacunado. En el interior de la República es diferente, pero tendríamos que esperar a ver cómo se desarrollan las diferentes actividades, especialmente de las cepas, si aparece una cepa nueva o eso va a quedar momentáneamente en el limbo. Así que nos vemos el próximo lunes para todos y cuídense mucho. Feliz tarde para todos. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Bueno, para